Hola, hola, y ya estamos en vivo en nuestro live, convocado para hoy para aprender a decir que no. Con Luis Ángel Caridad, Master Coach, gracias por seguirme en mis redes sociales y estamos acá todos para aprender a decir que no, para desarrollar esa competencia, la independencia que nos permita estar más seguros de nosotros mismos, perder el miedo a decir que no y sentirnos sencillamente seguros, felices y convencidos de nuestra decisión en decir que no. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas que están justamente convocados para hoy. Están invitados para que me acompañen a este hermoso live que va a ser bien interactivo, que va a ser bien interesante porque estoy seguro que más de uno se ha identificado con este tema tan importante de decir que no. Aprende a decir que no. Sale la nota de que estamos avisando a tus seguidores que he comenzado el video en directo. Y vamos a esperar a que se comiencen a conectar. Faltan solo un minuto para las 6 de la tarde. Y ya comenzó el primer seguidor. Saludos a Coqueda Marte. Gracias por conectarte en esta oportunidad. Vamos a comenzar y vamos a esperar a que otros sigan. Adriana Vera también se ha conectado. Hola Adriana, saludos. Qué bueno que estés acompañándonos en este momento. Qué bueno que estés con nosotros por acá. Vamos a aprender a decir que no. Esa independencia que todos necesitamos para desarrollar esa seguridad personal, para desarrollar ese instinto que nos va a permitir identificar cuándo en determinada situación queremos decir que no y no asumir compromisos que no estamos dispuestos a cumplir. Porque justamente, hola Gerald, se ha conectado también Geraldine Ordaneta. Un Zulungo 7 también se ha unido. Saludos. Estamos en este momento en directo. Ya estamos comenzando con este super live. Eric Sanz, bienvenido, mi querido amigo Eric. Gracias por conectarte en esta oportunidad. Vamos a esperar unos minuticos solamente a que sigan llegando un poco más de seguidores. Pero mientras tanto me gustaría saber de qué parte de Venezuela o de qué país nos acompañan. Sé que Eric está en Puerto La Cruz, donde se encuentra Adriana en este momento. Geraldine en la República Independiente del Zulia. Bienvenida, Negra Tequilera. Gracias a estos seguidores hermosos que me acompañan y que me motivan a seguir trabajando por crear mejor contenido cada vez. Un contenido motivacional, un contenido que genere valor para el crecimiento personal de cada una de las personas que me leen. Me siento súper honrado. Súper feliz de poder llegar a tantas personas que realmente me sigan y mis palabras resuenen con ellos para su crecimiento personal y profesional. Saludos también a Dalgi Casalet, mi hermosa Dalgi, amiga, hermana, compañera, bienvenida. Adriana nos acompaña desde Chile, me está diciendo. Negra Tequilera desde Medellín, fiel compañera, seguidora, me encanta. Joana Ferrer, mi hermosa prima Joa, nos está acompañando también desde España. Tenemos gente de todas partes, así que este live va a ser bien interesante, bien internacional, definitivamente, me encanta. Bueno, y vamos a comenzar. Vamos a anclar el tema de este live, que es aprender a decir que no, para que todas las personas que se vayan conectando estén enteradas de lo que estamos hablando. Aprender a decir que no, para desarrollar la competencia de la independencia. Es realmente lo que queremos. Ok, vamos a comenzar. Saludos también a Iris, que ya también se acaba de conectar. Saludos Iris y bienvenida. Bueno, y la pregunta bien clara, bien determinante y bien sencilla para poder iniciar este live de aprender a decir que no es: ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que tiene que decir que sí y asumir compromisos que no desea asumir? ¿Te ha sucedido que has estado en ese momento de tu vida, bien sea en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, en el que has tenido que asumir compromisos que no has estado dispuesto a asumir, pero que por alguna razón, por alguna extraña razón que en este momento puede que no sepamos, pero que más adelante en el live lo vamos a desarrollar, nos hemos visto forzados a tomar esa decisión tan importante y decir, bueno, está bien, sí, lo voy a hacer, cuando realmente de corazón la voluntad es otra, cuando realmente lo que se quiere es decir no con firmeza, con determinación, con mucha seguridad,
porque estamos seguros de que es una decisión que no te va a hacer feliz en definitiva. Que decir que sí cuando realmente querías decir que no es asumir riesgos importantes que más adelante vamos a ver. A ver, ¿a quién de los que están conectados le ha tocado decir sí queriendo decir que no? Nos quieren contar un poquito su experiencia a través de los comentarios y así vamos desarrollando un poquito más el tema de forma bien interactiva. A ver, a Negra Tequilera, a Joa, a Geraldine, a Iris, ¿a alguno le ha tocado decir no? A Eric, hablemos con Eric. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Han tenido que asumir la responsabilidad de decir sí queriendo decir no? Pues a mí me ha pasado, en más de una vez. Me ha pasado en muchos contextos de mi vida y es lo que sencillamente me ha permitido darme cuenta de que si no estoy dispuesto a asumir ese compromiso, pues no debería hacerlo. Porque lo que se siente, la emoción que experimentas cuando dices sí, queriendo decir que no, definitivamente me ha pasado, se me ha desarrollado emociones tales como tristeza, como rabia o incluso como miedo por no ser aceptado en el momento y es lo que me impulsa a tomar esa decisión que no quiero. Muchas veces en el área laboral, fíjate, muchas veces nos dicen por acá en situaciones familiares sobre todo. Ok, esta situación de aprender a decir que no es un reto personal, es un reto bien interesante porque no siempre estamos preparados para ser tan frontales, para ser tan firmes en nuestra decisión y sobre todo para ser tan asertivos y decir lo que quiero decir en el momento justo, porque a veces estamos sometidos a muchas presiones de tipo social, de tipo laboral, de tipo de pareja, con amistades por no herir a la persona, en efecto, y nos vemos lamentablemente motivados a decir sí cuando realmente queremos decir otra cosa. Ok, ese contexto puede variar, como ya lo hemos dicho, puede estar en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de pareja. ¿Y qué es realmente la consecuencia que trae el decir sí cuando queremos decir que no? Son dos consecuencias bien importantes que debemos manejar y tomar en cuenta. Lo primero es que si yo digo sí, cuando realmente no estoy dispuesto a asumir el compromiso, tengo el riesgo de cumplir el compromiso, pero sintiéndome frustrado, sintiéndome mal con la decisión que he decidido asumir, con el compromiso que he decidido asumir a pesar de que no quería hacerlo. Tengo una frustración, me siento incómodo, me siento insatisfecho, me siento mal, incluso con rabia conmigo mismo porque asumí una responsabilidad que sabía que no quería asumir en el momento. Y en definitiva, esas emociones de estrés, esas emociones de angustia, esas emociones de rabia, se van quedando poco a poco y van restando a ese avance, a esa evolución personal que queremos todos desarrollar para ser en definitiva mejores y más seguras personas. ¿Ok? Pero también el segundo riesgo importante de que asumamos esos compromisos sin querer hacerlo es que decidamos decir que sí, queriendo, por supuesto, como ya les comento, decir que no, y que en definitiva nos demos cuenta de que asumimos un compromiso que no queríamos asumir. ¿Y cuál es el gran riesgo que estamos corriendo en este momento? Incumplir el compromiso. Ya cuando yo asumo un compromiso y tengo un tiempo más para poderme pensar mejor la decisión, corro el importante riesgo de incumplir el compromiso. E incumplir el compromiso trae, por supuesto, consecuencias bien importantes, consecuencias que pueden ir desde lo legal, consecuencias que pueden ir pasando por sanciones administrativas en el caso laboral, perdiendo amistades en el caso pues de que lo haya hecho por conservar una amistad o sencillamente desde el punto de vista de perder la seriedad, perder esa imagen importante que he estado tratando de proyectar a nivel social y por ende eso puede conllevar, por supuesto, a que al restarme en seriedad las relaciones futuras pues también se vayan alejando. Entonces fíjense que son dos los riesgos importantes que tengo de asumir una decisión equivocada. Cuando realmente me comprometo con algo que sé que no estoy dispuesto o que sé que no voy a poder cumplir, porque en definitiva en ese proceso reflexivo, después que tomo la decisión, me doy cuenta de que me siento tan mal con ello, de que me siento tan frustrado con esta decisión que no estoy dispuesto a cumplirla. Entonces las consecuencias son variadas. Por acá me dicen también que en temas laborales, para no quedar mal, pero no se logra lo deseado. Es parte de lo que estábamos comentando, de que a veces la consecuencia es incumplir o lo haces con tanto desánimo, con tanta falta de voluntad, con tanta falta de ganas y de compromiso personal con lo que estás asumiendo, que el riesgo es que se incumpla o que salga distinto de lo que estábamos esperando.
También me comentan por acá, dicen, ahorita digo que no cuando quiero y sí cuando quiero también. Pues está muy bien, felicidades. Es decir, ese es el estado ideal. El estado ideal es que nos encontremos a nosotros mismos y que seamos capaces de decir no cuando queremos decir no y sí cuando queremos decir sí, independientemente de los convencionalismos sociales, de la presión social, de aquello que es externo a nosotros y que de alguna forma nos condiciona en nuestro comportamiento y que por supuesto lleva a situaciones como las que hemos venido comentando en estos dos riesgos o dos consecuencias de asumir compromisos que no deseamos asumir. Ok, la pregunta clave que puede estar bordeando este live es entonces ¿por qué no sucede? Si ya en algún momento hemos tenido conciencia de que es un riesgo importante asumir compromisos que no estemos dispuestos, ¿por qué los asumimos? ¿Cuáles creen ustedes que son las causas que conllevan a que una persona diga sí queriendo decir que no? ¿Cuáles son las causas que ustedes consideran que nos conllevan a asumir compromisos no deseados? A ver, los leo por acá. Distintas causas. A mí me ha pasado por distintas situaciones. Y hay tres causas particulares, tres causas específicas que me quisiera compartir con ustedes, pero que también quiero leerlos. A ver, para conocer un poquito su experiencia y saber qué nos ha motivado en determinado momento a asumir compromisos que no hemos estado dispuestos a asumir y que por alguna causa particular me ha tocado hacerlo. ¿Será por presión social? ¿Será porque, como me dijeron por allí, no quiero herir a las personas? ¿Será que además tengo una necesidad inmensa de ser aceptado socialmente? ¿Será que además de esa necesidad de aceptación tengo miedo profundo al rechazo en ese grupo social? Inseguridades, me dicen por acá. ¿Será que además tengo la necesidad profunda de encajar en ese contexto social, sea de amigos, sea de pareja, sea de familia? ¿Será que tengo miedo de no herir a esa persona o de herir, valga la diferencia, de herir a esa persona y que eso me está conllevando a sobreponer sus intereses por encima de los míos? Pues sí, todas esas razones, como me están diciendo por acá, son las que tener una idea equivocada de complacer a los demás. Así es. Esa superposición de intereses nos juegan en contra en muchas ocasiones. Y bien sea por amor, un amor disfrazado, un amor que es superior a la otra persona más que el amor personal que puedo tener por mí mismo. Esa inseguridad a perder a esa persona, a perder ese afecto importante para nosotros. Ese miedo a ser rechazado, ese miedo a ser excluido de ese grupo social, puede que nos esté conllevando a perder la perspectiva y a sobreponer, como indico, intereses de las otras personas por encima de los nuestros. Y por ese miedo, por ese estrés, por esa estructura tan rígida desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las amistades, desde el punto incluso de vista de la pareja, entonces muchas veces decimos y cedemos y aceptamos compromisos que no estamos dispuestos a cumplir, pero que por ese miedo entonces decimos sí y los aceptamos a pesar de que nos podemos sentir frustrados en el camino o decidir, en definitiva, no cumplirlos. Por acá también me están comentando, saludos a Olivares Caterín, mi bella Cate, bienvenida. Por tener idea equivocada de complacer a los demás. Dicen, ese tema me hizo reflexionar, porque de joven por complacer a otros casi siempre decía que sí por no negarme. En mi caso, por miedo a herir a otros siempre. Claro, y fíjate entonces que esa es la razón muchas veces, ¿no? De que porque creemos que nuestra decisión va a herir a otras personas, decidimos ceder, decidimos complacer a otros y, como te digo, dejar de lado nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas necesidades y recurrimos a decir sí y asumir esos compromisos que no estamos deseando. Me dicen también, creo que decir no forma parte de la madurez, ya que con el tiempo poco a poco lo aprendemos. Así es, acertadísimo comentario, Joa. Y fíjate que hablando de madurez, ese miedo, esa necesidad de ser incluido, ese miedo al rechazo, esa necesidad de complacer y de halagar a otras personas, forma parte de esa madurez, pero también forma parte del desarrollo de una competencia muy importante en nuestras vidas, que a lo mejor lo hemos escuchado, pero que no le hemos dado la importancia que realmente esta debería tener, como lo es el desarrollo de la competencia de la independencia. Me gustaría saber la palabra independencia, ¿qué les evoca a ustedes? Hemos escuchado por ahí independencia financiera, hemos escuchado independencia personal,
hemos escuchado independencia laboral, y a la independencia que hago referencia en este momento es a la independencia personal. Puede ser la presión por los jefes, que me los he ganado de enemigos por poner límites en mis labores. Bueno, fíjate, antes de pasar al tema de la independencia, para sacarle punto a este comentario, el tema laboral, con el tema de los jefes, cuando te los has ganado de enemigos, ya aquí hay un conflicto de intereses, pero que tiene que ver con los valores. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que tú decidas si tus valores están por encima de los valores de la persona que en ese momento es tu jefe y que te está instruyendo el acatamiento de una actividad, de una orden, de una instrucción que realmente no va acorde a los intereses o a los valores institucionales y a los valores personales. Entonces, ese caso es muy frecuente, ese caso es muy común, porque lamentablemente nos vemos presionados en muchas ocasiones a tener que hacer aquello que no queremos, pero también tenemos la capacidad y la independencia que tenemos que desarrollar, como había comentado, para tener la fortaleza y la seguridad personal de negarnos. Y si no nos negamos, por supuesto, dar la justificación de vida. Doctor Gerencia se ha unido también a nuestro live. Bienvenido, mi querido Elímenes. También tengo por acá a Romas 58, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y estábamos comentando justamente que el trabajo de la independencia, de la competencia de independencia, es la clave importante para comenzar a desarrollar esa capacidad de decir no. Ok, hablemos entonces de independencia, independencia personal. La independencia personal es cuando la persona, el individuo, decide asumir una conducta basada en sus propias convicciones. Convicciones que de alguna manera le permitan tomar la decisión de hacer aquello con lo que se siente feliz sin la necesidad de agradar a otras personas. Fíjense, lo interesante de este tema de la independencia es que la prioridad es la persona. La prioridad, quien actúa con independencia, es ser él mismo, basado en sus propios principios, basado en sus propias convicciones de vida, con el interés de ser feliz. Interés de ser feliz que no significa otra cosa que ser él mismo su propia prioridad. Significa que no debe o no está interesado en agradar a terceras personas por encima de sus propios intereses. Y que esa seguridad personal y que esa independencia le permite tener la disposición incluso para cuestionar otros puntos de vista. Esto tiene mucho que ver con lo que me han estado comentando de justamente no estar de acuerdo con instrucciones del jefe, justamente no estar de acuerdo con decisiones que se toman a nivel familiar o que no acompañan la forma de pensar o la forma de actuar de sus amigos, y allí en ese momento, cuando somos independientes y cuando tenemos la capacidad para poder darnos cuenta de la importancia del desarrollo de esta competencia de independencia, es que vamos a comenzar a colocar nuestros intereses por encima y de forma prioritaria a los de otras personas. Porque aquel miedo del que estábamos hablando de ser rechazados o aquella necesidad extrema que estábamos hablando de ser incluidos no va a estar presente si somos independientes, porque actuamos bajo nuestra propia convicción sin la necesidad y sin el propósito de agradar a terceras personas, incluso con la capacidad para poder cuestionar puntos de vista de otros y poder tomar nuestra propia decisión y decir no estoy de acuerdo, o no deseo comprometerme, no estoy dispuesto a asumir este compromiso que sé que me va a hacer sentir mal, frustrado y que en definitiva no estoy dispuesto a cumplir. Ese desarrollo de la competencia es un avance importantísimo en el crecimiento, en la madurez del ser humano, y el coaching es posible que ayude a alcanzar esa competencia en la independencia. He tenido la grata experiencia de atender a distintas personas, hombres, mujeres, ejecutivos, incluso adolescentes, que quieren formar ese desarrollo personal, quieren profundizar en esa esfera importante de lo que es el ser individual y vienen a mí en sesiones de coaching para comenzar a trabajar la competencia y la independencia, porque necesitan sentirse un poco más fortalecidos en su seguridad personal, necesitan de alguna forma estar más felices con aquello que están haciendo y se dan cuenta, crean conciencia durante la sesión de que no es necesario tener que agradar a otras personas para sentirse incluidos, porque ya se sienten incluidos en sí mismos, porque han sido capaces de reconocerse, han sido capaces de autoaceptarse, han sido capaces de amarse. Y estas tres palabras tan importantes que acabo de mencionar, el autorreconocimiento, la aceptación y el amor propio, son claves indispensables para nuestra felicidad, para el desarrollo y para maximizar nuestro propio ser, para maximizar lo que somos y, en definitiva,
para poder amasar esas competencias importantes que nos van a conllevar a alcanzar las metas que deseamos alcanzar en nuestra vida. Ok, vamos entonces en este punto en donde ya hemos comentado la importancia del desarrollo de la independencia, a leer un poquito más los comentarios, a dar la bienvenida. Gustavo Delgado, bienvenido. Querido Gustavo, bienvenido a este live. Alfonso Cabrera, gran amigo, bienvenido también. Por acá me comentan. Momo Cabrera, mi querida Momo Cabrera, bienvenida. Por acá me comentan, yo también lo llamaría independencia emocional, darle prioridad a tus sentimientos, ya que si tú no te sientes bien, no puedes agradar a los demás. Así es, no puedes dar aquello que no tienes. La independencia emocional, como bien lo dice Joa, es definitivamente uno de los primeros pasos para nosotros crecer, para nosotros tener esa capacidad de demostrar amor a los demás, pero el amor empieza por casa, el amor empieza por nosotros mismos, así es. Me pregunta por acá, doctor Gerencia, ¿cuál crees que es uno de los puntos cruciales para que a pesar de nuestras decisiones e independencia no sea del agrado de terceros, podamos ser respetados y reconocidos como tal? El punto crucial que te puedo sin duda alguna responder es la seguridad personal. Es que independientemente de lo que otras personas estén esperando de nosotros, nosotros tengamos la clara convicción de lo que somos, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Porque cuando tú tengas claro esa pregunta del quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, yo lo llamo visión y misión personal, vamos a tener la capacidad para demostrar con criterio, con seguridad y definitivamente con muy buena argumentación cuáles son nuestros motivos para poder fundamentar nuestra respuesta. Y estoy seguro que en la medida que te ames, que te reconozcas, que te aceptes y que tengas confianza en ti mismo, vas a tener la capacidad de decir no con mucha seguridad, exponiendo todas tus razones, y eso va a ser motivo suficiente para que tu jefe, tu amigo, tu pareja, tu familia te acepte y definitivamente te respete tu decisión de haber dicho que no. Vamos a continuar. Excelente. El mensaje llega de manera, su explicación es sencilla, pero muy de reflexionar. Muchísimas gracias. También en la formación de crianza es clave para ser independiente en la vida. La madre es fundamental en esto, no depender de los padres. Así es. Definitivamente el tema de la influencia familiar es importante porque en el seno familiar comienzan a formarse las creencias. Las creencias que son ese basamento ideológico, filosófico que le dan soporte a los pensamientos. Entonces, si tenemos una familia sobreprotectora, si tenemos una familia que por amor excesivo tratan de sobreprotegernos, nos están restando, nos están enviando el mensaje subliminal de que tal vez no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos y que en definitiva dependemos de ello. Eso podría llegar a generar, sin duda alguna, una dependencia emocional que a su vez va a traer como consecuencia mi falta de seguridad personal y por ende a asumir compromisos que no esté dispuesto a asumir. Maide también se ha unido, bienvenida mi amada Maide. Saludos a todos en Maracaibo, mi familia también está conectada en este live. Besos para mi papá, mi mamá, mis hermanas y todos aquellos seguidores que me están acompañando en este live, que me encanta lo interactivo que está haciendo. Me dicen por acá también, Aeromás58, eres un gran mentor, gracias. Aeromás, de verdad que es un honor para mí y me encanta que mis palabras resuenen con ustedes. Mi querida Mónica Cabrera también está por aquí, mi respeto es excelente, muchísimas gracias, respeto para ti, amor, todo mi amor para ti. Vamos a avanzar en este tema tan importante de aprender a decir que no y vamos a comentar algunas recomendaciones que he venido preparando con base a la experiencia que he podido tener cuando me ha tocado decir sí, queriendo decir que no. La primera recomendación que puedo dar es que sin duda alguna nos reconozcamos en nuestra necesidad de decir no. Eso tiene mucho que ver con lo que había dicho anteriormente, que nos conozcamos, que vayamos dentro de nosotros, que reconozcamos nuestras necesidades y aquello que estamos esperando hacer, así como aquello que no estamos esperando hacer. Y ese momento importante es crucial, que llegue cuando ya hemos trabajado el tema de la independencia. Cuando ya somos capaces de mirarnos al espejo y reconocernos, no solamente físicamente, sino de ir un poco más profundo y de mirar qué está pasando dentro de nosotros, qué está aconteciendo en ese mundo interior que me está motivando a pensar como lo estoy haciendo, a sentir como estoy sintiendo y en definitiva a actuar como lo estoy haciendo. Allí entonces voy a comenzar a darme cuenta de cuáles son esas creencias y si esas creencias me están
limitando o si me están potenciando. Si esas creencias de alguna manera están fomentándome a cumplir la meta o me están alejando de ella. Ya lo decíamos en los live anteriores y lo voy a repetir porque es un tema crucial para el tema de aprender a decir que no y el tema de nuestras creencias. Es posible desmontar las creencias limitantes y convertirlas en creencias potenciadoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo esto va a favorecernos a la toma de decisión? Va a favorecer sin duda alguna porque nos va a fortalecer, porque nos va a permitir cambiar este criterio limitante por un criterio fortalecedor que ponga como prioridad mi necesidad de decir no. Y son tres las preguntas que voy a tener en cuenta para hacer el desmontaje de creencias limitantes y pasarlas a creencias potenciadoras. La primera pregunta es, ¿qué evidencia tengo de que esta creencia familiar o esta creencia de la niñez es la única creencia válida en mi vida que me podría dar los resultados que espero tener? ¿Qué evidencia tengo? Si la evidencia no es tan sólida, si la evidencia no es tan fuerte, o si esa evidencia me da para pensar que no es la única creencia, sino que existe la posibilidad de cambiarla por otra, entonces me hago la segunda pregunta importante, la segunda pregunta poderosa para ese desmontaje de creencias limitantes. Y es, ¿qué es lo peor que podría suceder si yo migro de esta sentencia o de esta creencia limitante a una creencia potenciadora? A lo mejor en ese listado que vas a hacer de qué es lo peor, cuáles son las causas o los efectos más negativos que pudiera tener, no vas a tener demasiadas respuestas negativas. Y eso te va a abrir la puerta para la tercera pregunta poderosa de desmontaje de creencias limitantes, como es, ¿qué es lo mejor que pudiera acontecer si yo decido pasar de esta creencia limitante a esta creencia potenciadora? Ahí vas a tener un sinfín de respuestas positivas que te van a motivar, que te van a conllevar a esa sustitución de creencia y por ende a tu pensamiento. En este sentido, ya habiendo hecho el desmontaje de la creencia, vas a tener la oportunidad entonces de decidir qué quieres decir que no y de sobreponer tu interés personal, tu necesidad personal de decir que no sobre el interés de otras personas, de terceras personas, llámese hijos, llámese jefes, llámese pareja, llámese amigos, y vas a tener la prioridad de tu propio interés diciendo no cuando no estás dispuesto a asumir compromisos que sabes que no vas a poder cumplir. Para esto ayuda el coaching, para esto el coaching te fortalece y te da las herramientas suficientes para que tú te autorreconozcas, para que tú te empoderes, para que tú seas independiente y en definitiva estés automotivado para avanzar en el cumplimiento de tus metas independientemente de la necesidad de agradar a terceras personas. De eso se trata. Saludos a las personas que se siguen conectando. Mi querido amigo Omar Mundo, bienvenido, es un honor, es un placer que nos acompañen. Por acá a Camila, también bienvenida Camila, Sony Babiquian. De verdad que es un placer que todos estén conectados conmigo en este momento. Vamos a seguir entonces con el segundo paso importante o la segunda recomendación para aprender a decir que no. Evalúa el contexto de tu decisión determinando los pros y los contras de decir que no. Evidentemente, no es responsable dejarnos llevar por esa emoción del momento y decir apresuradamente, no estoy dispuesto a cumplirlo. Porque todas nuestras decisiones, es decir, que no es una decisión, conllevan a consecuencias importantes. Y debemos analizar en cada caso particular cuáles son las consecuencias que podría traer decir no. ¿Ok? Entonces, este segundo paso tiene justamente que ver con eso. Evalúa en cada caso el contexto de tu decisión de decir que no y aplícale la doble T de los pros y los contras para decidir, en definitiva, si la opción de decir que no es la opción que más te favorece a ti y a tu entorno más cercano, estableciendo tu prioridad, estableciendo tu necesidad de decir que no como el elemento prioritario para tomar tu decisión. Entonces, este segundo paso es súper importante porque tiene justamente que ver con qué es lo que vas a decidir. Y esto no es otra cosa que toma estratégica de decisiones. La toma estratégica de decisiones consiste en escoger la mejor opción. ¿Cómo sé cuál es la mejor opción de las que tengo disponibles? Decir sí o decir no. ¿Ok? Voy a saber cuál es la mejor en el contexto de que se trate una vez que yo aplique esa herramienta doble T determinando pros y contras. ¿Qué pro y qué contra tiene decir sí? ¿Qué pro y qué contra tiene decir no? Aquella opción que resulte con mayor cantidad de pros y con menos cantidad de contras, entonces será la mejor opción y por ende será la opción por la cual yo debo entonces tomar mi decisión
y decir sí o decir no. Pero estamos trabajando justamente el desarrollo de la competencia, de la independencia, para que tengas esa oportunidad de evaluar y tomar tu mejor decisión. Vamos con la tercera recomendación de 6. Es considera los riesgos de decir sí cuando en verdad deseas decir que no. Estos riesgos ya los hablamos al principio y estos riesgos tienen que ver justamente dos importantes. A ver si se recuerdan de los 2 riesgos que decíamos al principio. Pero como se ha estado conectando gente, bienvenida mi bella Carol Makeup, bella mi amiga en Buenos Aires. Vamos entonces a retomar y vamos a comentar cuáles son esos 2 riesgos importantes si digo sí, cuando verdaderamente deseo decir no. El primer riesgo importante es frustración, es albergar esa emoción negativa de tristeza, de rabia conmigo mismo por haber hecho algo que no estaba dispuesto a hacer, por haber asumido ese compromiso que no estaba dispuesto a asumir, por haber dicho sí cuando realmente quería decir no, porque ahí me doy cuenta y creo realmente conciencia de que debo trabajar entonces la competencia, la independencia, el fortalecimiento de la seguridad personal para sobreponer o para anteponer mi interés personal de mi propia felicidad por encima del interés de agradar a otros, por encima del interés de ser aceptados en algún grupo social o incluso por encima de complacer caprichos de mi jefe cuando no estoy de acuerdo o cuando sus instrucciones no coinciden con los valores institucionales y con mis valores personales. Entonces, el primer riesgo es ese sentimiento de frustración si digo sí, queriendo decir que no. Y el segundo riesgo importante, ya lo comentábamos, es que en el transcurso de que una vez que me comprometo hasta que cumplo o se da la fecha de cumplir el compromiso, corro el riesgo de meditar, reflexionar y decidir no cumplir. Si decido no cumplir el compromiso que ya asumí, cuando dije que sí, tengo entonces el riesgo de que mi reputación, mi propia imagen, el riesgo reputacional esté presente allí y por ende eso me cierre puertas a futuro y me distancie de relaciones con seres queridos, porque asumí un compromiso que en definitiva incumplí. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos claros? Me dice por acá Eric, deja de tener límites para decir que no. Así es, cuando tengo mucho miedo. Me dice por acá Negra Tequilera, que buenas recomendaciones, era el mejor. Muchísimas gracias, lo aplicaré. Es la idea, que comencemos a practicar poco a poco y nos faltan 3 recomendaciones de las 6 que tengo preparadas para ustedes para que aprendamos a decir que no. Si la frustración y el vacío, ¿qué nos deja? Así es. Vamos entonces con la 4ª recomendación de 6 y tiene que ver con practica diciendo que no en situaciones de menor importancia y luego avanza a situaciones más trascendentales. Es como ir paso a paso, ¿ok? Una vez que ya he creado conciencia de mi necesidad de decir que no, que lo he establecido como mi propia prioridad independientemente de la intención de agradar a terceras personas, que he evaluado el contexto de la decisión de decir que no y que me he dado cuenta que esa opción de decir que no tiene más pros que decir que sí, porque en definitiva conozco el riesgo de la frustración y de la posibilidad de incumplir el acuerdo. Entonces llegó el momento de aplicar esa mejor opción y lo voy a comenzar a hacer con situaciones pequeñas, con situaciones que a nivel de contexto familiar, a nivel de contexto de que se trate la decisión, la repercusión no sea tan importante. Esto a los efectos de ir practicando e ir avanzando poco a poco en el desarrollo de esa competencia de independencia para estar seguro y convencido de que debo decir no cuando así desee hacerlo. Entonces, esta 4ª recomendación es avanzar paso a paso. Es avanzar desde situaciones más pequeñas e irlas incrementando a situaciones más grandes y más trascendentales en mi vida y en el contexto de que se trate. Este es el 4º paso de 5. El 5º paso, experimenta y disfruta la emoción liberadora tras decir que no. Por supuesto, si hacemos lo que queremos, si nos sentimos empoderados, si hemos hecho todo ese proceso ético, valorativo, reflexivo y hemos decidido que la mejor opción es decir no, y tengo la seguridad personal suficiente para presentar mi decisión, para decir no estoy dispuesto con claridad, con seguridad y firmeza, no estoy dispuesto a asumir este compromiso por cuanto no coincide con mis valores personales, por cuanto no está dentro de mis funciones indicadas en mi descripción de cargo, por cuanto tus exigencias como amiga o como amigo o como pareja
son distintas a lo que yo tengo concebido dentro de mi estructura de valores personales. Entonces vamos a tener ese efecto liberador, vamos a tener ese efecto de empoderamiento, vamos a tener esa emoción de felicidad distinta a la frustración que ya comentábamos, porque en este momento nos hemos sentido plenos, satisfechos y felices de decir no cuando no hemos estado dispuestos a asumir la responsabilidad de un compromiso particular. Entonces fíjense que este paso es uno de los más importantes porque ya aplicaste la decisión en situaciones pequeñas, pero ahora te conviene disfrutar y anclar esa emoción positiva y liberadora tras haber dicho que no en la situación de contexto de que se trate. Entonces es aquí cuando ya comienzas a hacer ese anclaje positivo de esa emoción de seguridad por haber hecho aquello que querías hacer. Aquí es que comienza entonces el disfrute. Saludos a Ruth, que también Ruth Flores se acaba de unir a nuestro live. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta particular? ¿Algún comentario? Han quedado claras 5 de las 6 recomendaciones antes de pasar entonces a la recomendación final. A ver, me dice Coqueda Marte, efecto liberador. Así es. Se ha unido Márquez82. Saludos. Márquez, bienvenida. Gracias por acompañarnos también. Y me gustaría saber si estamos claros hasta acá. Sucelis también se ha unido. Saludos a Sucelis. Qué bueno que nos acompañe mi querida doctora Sucelis. Es un honor. Bueno, y con estas personas conectadas entonces hago un pequeño resumen de lo que estamos tratando y estamos aprendiendo a decir que no, trabajando el desarrollo de la competencia, la independencia para poder avanzar en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo personal con la plena convicción de lo que queremos hacer, sin miedo y sin necesidad de tener que agradar a terceras personas por esa necesidad profunda de encajar en un grupo o por miedo a ser rechazados. En este momento estamos aprendiendo 6 recomendaciones importantes para desarrollar esa competencia de independencia, la cual podemos profundizar a través de nuestras sesiones de coaching, pero que en este momento podemos avanzar con estas 6 recomendaciones para comenzar a practicar paso a paso esta gran estrategia de decir no. La primera recomendación que decíamos era identificar la necesidad que tienes de decir que no cuando realmente es una necesidad profunda, y para eso vas a hacerlo una vez que ya te puedas conocer, que ya te puedas aceptar, que ya te puedas amar y que estés seguro de ti mismo. Antepon esa decisión de decir que no y sé franco, sé asertivo y sé seguro, no asumiendo compromisos que no estés dispuesto a asumir. Lo segundo que comentábamos era evaluar cada contexto en donde tengas que decidir sí o no, evaluando cuál es la mejor opción. Decíamos que esto es una toma estratégica de decisión. Tengo la opción del decir sí, tengo la opción del decir no. ¿Cómo sé, cómo conozco cuál es la mejor opción? Con la regla de la doble T, en donde hago evaluación de pros y contras. Y la mejor opción va a ser aquella que tenga mayor cantidad de pros, menor cantidad de contras. Si la opción de decir que no es la que tiene la mayor cantidad de pros y menos contras, es la mejor opción que debo tomar en el contexto de que se trate. La tercera recomendación es considerar los riesgos de decir que sí cuando realmente querías decir que no. Hablábamos de la frustración como el primer riesgo, administrar y lamentablemente cuestionar esas emociones negativas que de alguna forma se pueden anclar en ti cuando asumes compromisos que no estás dispuesto a asumir, y hablamos entonces de la frustración. Pero el segundo riesgo bien importante tiene que ver con la posibilidad de que incumplas los acuerdos que has asumido, y por ende, si tú incumples ese acuerdo que asumiste, tienes entonces el grandísimo riesgo de que puedas perder esa seriedad, de que puedas perder esa reputación que te has venido haciendo, y que sin duda alguna eso conlleve a que esas relaciones importantes que estabas tratando de cuidar, entre comillas, y que cuyos intereses estabas sobreponiendo por encima de los tuyos, puedan entonces perderse. Porque como me decían por allí las personas que están conectadas, a veces lo hacemos es para tratar de complacer, para tratar de poner esos intereses por encima de los míos, por ese miedo de no encajar, por ese miedo de que me rechacen, y sin duda alguna eso nos trae como consecuencia estos 2 riesgos importantes que ya les acabo de comentar. La cuarta recomendación es practicar decir que no en situaciones pequeñas, de forma tal de que paso a paso, poco a poco, vayamos entonces desarrollando esa competencia y vayamos evaluando eso de los pros y los contras, esa implementación de decir que no, y vayamos entonces haciéndolo gradualmente a decisiones de mayor impacto, para que vayamos haciendo gradualmente
la posibilidad de fortalecernos en esa toma de decisión y decir no cuando no queramos asumir el compromiso o no estemos dispuestos porque sabemos que no lo vamos a cumplir. La quinta recomendación tiene que ver con experimentar ese efecto liberador, con anclar esa emoción positiva dentro de nosotros tras haber dicho que no. Esa emoción es importante que la anclemos a alguna parte de nuestro cuerpo para poderla recordar y poderla traer a nuestro presente cada vez que nos haga falta, cuando estemos frente a situaciones que socialmente nos cuestionen y nos impulsen, nos obliguen, nos empujen a tener que decir que sí y no queremos asumir el compromiso. Entonces es importante recordar ese anclaje de esa emoción positiva para traerlas a nuestro presente, empoderarnos con ella y tomar la decisión adecuada según los pros y los contras que comentábamos anteriormente. Vamos entonces con la sexta y última recomendación, y es que tiene que ver con asumir la responsabilidad de haber dicho que no. Fíjense, este paso también, por supuesto, como todos los anteriores, es sumamente importante, pero tiene que ver con la responsabilidad. A ver, ¿qué es ser responsable? Saludos a la señora Isbelia, que también se acaba de conectar. Wilson también está por acá. Gracias, Wilson, por acompañarme. Y la sexta recomendación, como les comento, tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Responsabilidad. Vamos a estudiar el origen de la palabra. Bien sencillito, con una reglita que a mí me funciona perfecto. Responsabilidad. Responsa me suena como a respuesta. Responsa. Y habilidad me suena como habilidad, es decir, la habilidad para poder responder frente a mis propios actos, frente a las decisiones que yo decido tomar. Y entonces justamente este paso, Tyron, saludos y bienvenido, que veo que te estás conectando en este momento. Este paso de asumir la responsabilidad de mis actos tiene que ver con que si ya hemos hecho ese análisis a través de estos 6 pasos que acabo de comentar, y si ya contextualizamos nuestra decisión, si ya evaluamos las 2 opciones que tenemos de decir que sí y decir que no, y pese a eso, considerando los riesgos de asumir compromisos que no estamos dispuestos a asumir, decidimos decir no, entonces debo asumir la responsabilidad de las consecuencias que se deriven de estos actos. Porque en ese proceso ético de valoración que hicimos paso tras paso de a todos aquellos, estas 6 recomendaciones que acabo de mencionarles, tuviste elementos suficientes para ser independiente y para tener la seguridad de poder cuestionar incluso criterios de otros, para poder basar tu actuación en tu propia convicción, para poder colocar tu interés personal por encima de los intereses de la organización en caso de que no coincidan con tus valores personales o que definitivamente las instrucciones no estén acordes con esos valores institucionales. Pusiste tu interés personal por encima de la convicción de tu hijo, de tu pareja, de tu amigo, de aquella persona que te estaba empujando a asumir ese compromiso que no estabas dispuesto a asumir, porque te diste cuenta a través de ese proceso doble T que la decisión de decir que no era la mejor opción, porque respondía a lo que tú eres, respondía a tu necesidad, respondía a tus principios, y de eso entonces trata la independencia, porque ya sabes quién eres, ya sabes qué necesitas, ya sabes hacia dónde vas, porque ya conoces tu propia misión y visión personal. Y en este sentido, entonces estás trabajando para alcanzarla, para lograrla y para ser en definitiva más feliz. Entonces, la sexta recomendación para cerrar estos 6 pasos de cómo aprender a decir que no es asumir la responsabilidad de tu decisión diciendo que no. Sin miedo al rechazo social, sin miedo a no encajar en el grupo, sin miedo y por el contrario, con seguridad personal de lo que tú eres, de los valores que tienes, de lo que estás dispuesto a lograr, de lo que estás dispuesto a ofrecer y lo que estás dispuesto a hacer para llegar donde desees llegar. Entonces, me gustaría saber si hasta acá estamos bien, si estamos claros, si este live de aprender a decir que no les ha dado algunas luces para que a través de estas 6 recomendaciones podamos hacer insight y podamos crear conciencia de la importancia que es de no asumir decisiones apresuradas, de evaluar mis opciones. Tengo la opción del sí, tengo la opción del no. ¿Cuál de estas 2 opciones favorece más conforme a lo que yo soy, conforme a donde quiero llegar, conforme a mi misión y a mi visión? Misión y visión que definen o que deberían definir, por supuesto, de forma coherente mi plan de acción para poder avanzar al punto donde deseo llegar.
Bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, nos queda solo 2 minutos para poder finalizar el live porque Instagram nos cierra el live a los 45 minutos y ya casi que estamos llegando al tiempo. No quiero despedirme sin antes agradecer la presencia de todos ustedes, sus comentarios, los cuales recibo como un fuerte abrazo, que para mí es muy cálido que puedan participar en estos temas tan sensibles, porque son temas que tienen que ver con el desarrollo personal y con la seguridad que sin duda nos hace falta desarrollar, porque es un ingrediente clave para alcanzar el éxito y la felicidad que deseamos alcanzar en nuestro camino llamado vida. Entonces estoy completamente a la orden para poderlos atender, para aclarar sus dudas, para incluso profundizar en estas recomendaciones o en este tema tan importante de aprender a decir que no, de asumir aquellos compromisos que solamente queramos asumir y trabajar desde el amor, desde nuestra satisfacción personal, desde nuestra seguridad y desde esa intención profunda de hacer aquello que resuene para nosotros en nuestras vidas. De verdad que muchísimas gracias, estoy completamente a la orden. Los invito a que continúen siguiéndome en mis redes sociales. Este live va a quedar grabado en mi feed por algunos días para que aquellas personas que lamentablemente llegaron tarde, como me están comentando por acá, no pudieron verlo completo. Pero en mi feed pueden consultarlo y con mucho gusto, si tienen dudas o inquietudes adicionales, pueden escribirme a través de un mensaje privado y también con mucho gusto puedo atenderlos. Antes de despedirme también quiero comentarles que me escuchen a través de las cápsulas de éxito que estoy haciendo y que estoy presentando a través de HIT 509, emisora digital, que pueden consultar ingresando a la página www.hit509.com. Allí podrán escucharme en la programación rotativa dentro de la música que ofrece HIT 509. Pueden entonces escuchar esas cápsulas de éxito en donde nos dan frases de empoderamiento, en donde desarrollo temas de seguridad personal, temas de empoderamiento para continuar fortaleciendo esa seguridad, esa independencia y esa felicidad que todos queremos alcanzar. Aquí estamos, empoderando triunfadores. Gracias por acompañarme.